Estamos con Fermín Encabo, actual alcalde de Jarandilla y candidato de nuevo del Partido Socialista a la alcaldía de Jarandilla. Fermín, son muchos años, ¿por qué te vuelves a presentar? Bueno, pues son dos legislaturas y con esta es la tercera, vamos a por la tercera. Pues me vuelvo a presentar por simple, como dije al principio cuando me presenté la primera vez, que siempre y cuando tuviera ganas, fuerza y gusto para estar gobernando, bueno, para estar gobernando, para estar ayudando a mi pueblo, para trabajar por mi pueblo, pues seguiría presentándome. Como todavía no he perdido esas ganas y esa fuerza para seguir trabajando por mi pueblo, pues prefiero dar el paso otra vez y presentarme otra vez. Son ya 8 años dirigiendo Jarandilla, uno de los pueblos más importantes de la comarca de la Vera, y los logros que habéis conseguido, bueno, los proyectos que se han ejecutado han sido muchos. ¿Qué balance haces tú de estos años de gobierno? Pues como bien dice Soraya, los proyectos han sido varios y muy potentes y muy buenos, pero con lo que más me quedo es haber podido estar ayudando a la gente cuando te han presentado esos problemas, siempre y cuando la normativa, las leyes me lo han permitido y siempre estando al lado del que más lo ha necesitado. Es el proyecto más grande del futuro, el presente que te puedes llevar siempre, ¿no? Bueno, ahí tenemos la residencia que la vamos a abrir ya, de una vez ya, por fin la vamos a abrir ya, no vamos a dar fecha porque como siempre digo no me gusta dar fecha, pero vamos, inmediatamente, de inmediato va a estar abierta. El parque de bomberos también, que ha sido un logro bastante importante, no solo para Jarandilla, sino para toda la comarca de la Vera. Me quedo es eso, de haber ayudado a la gente que he podido y seguiré haciendo lo mismo. Pues hablemos del futuro. Fermín, ¿cómo es vuestro programa electoral? ¿Qué iniciativas queréis llevar adelante? Pues reconocemos que las calles del pueblo están bastante deterioradas, pero yo dije que el proyecto inmediato y el proyecto que teníamos que sacar adelante era la residencia. Hemos ido empleando todos los planes de Diputación en la residencia. Ahora, a partir de ahora ya, como ya no hay esa residencia, los planes ya no los vamos a adaptar ahí porque ya está terminada, los adaptaremos a arreglar calles y lo que vaya surgiendo el día a día, porque muchas veces no solo prometer cuando te subas a un atril, cuando llegan estas fechas, ¿no? Es el día a día, muchas veces es el que tienes que ir viendo y trabajar por el día a día, por el pueblo. Háblanos del equipo. ¿Con qué equipo te presentas a las elecciones del 28M? Bueno, pues el equipo prácticamente es el mismo y hay otras dos personas que se han incorporado a él. Hemos recuperado a otras dos personas que ya estuvieron en la otra legislatura y van a seguir con Masi, con nosotros Masi y Mari Carmen, que son bastante, la verdad, están bastante implicados y se implicaron y quieren seguir otra vez y los hemos recuperado. El agua es uno de los grandes temas y uno de los grandes problemas que vamos a tener en el futuro, aunque nuestra comarca ladera tenga abundante agua, pero Jarandilla está bien preparada, ¿no, Fermín? Hombre, Jarandilla de agua potable para el consumo prácticamente no vamos a tener, creo que no vamos a tener problemas. El tema del agua es bastante importante y ahí lo refleja el cambio climático, ¿no? Aunque creamos que no está, pero sí está ahí, ¿no? Y este año pues se prevé que la cosa falta facilidad, pero lo único que a lo mejor adelanto que no sabemos, si esta mañana he estado hablando con Antonio, con el compañero, que no sabíamos si íbamos a poder cerrar las piscinas naturales o no vamos a poder cerrar las piscinas naturales. De momento vamos a hacer las analíticas, lo vamos a tener todo preparado, pero no sabemos si al final las vamos a poder abrir o las vamos a poder cerrar. Pero vamos, creo que para el consumo no va a haber problema aquí en Jarandilla. Siempre vamos, tenemos unas captaciones que son bastante arriba y esas no creo que nos vayan a dar problemas. Vamos a hablar del deporte, de la cultura y de las fiestas de este pueblo que yo como observador he visto que han ido a más. Sí, pues esa es la intención, como he dicho al principio, ¿no? Cuando me preguntaba, ¿no? Que la intención es eso, ¿no? De ir creciendo, que Jarandilla siga creciendo. En el deporte, el campo de fútbol se ha preparado, ahora le vamos a poner de césped artificial para que la gente pueda tener más accesibilidad, para que la gente pueda disfrutar del deporte. La cultura también es bastante importante con el certamen de teatro, que se va creciendo y cada día es más importante y tiene más relevancia en la comarca de la Vera nuestro certamen de teatro. Lo que es las fiestas tradicionales siempre hay que mantenerlas porque muchas veces son el ADN de los pueblos, son los que nos dicen de dónde venimos y dónde hemos sido, y lo que hemos sido y cómo somos, ¿no? Muchas veces, para evitar esas despoblaciones que muchas veces no tanto nos duele a los municipios pequeños, ¿no? Y a los entornos rurales, pues con las fiestas los escobazos, los toros, la Virgen la Virgen del Sopetrán que tenemos ahora, pues como las utilizamos para eso y para saber de dónde venimos y lo que hemos sido. O sea que son el ADN de los pueblos y hay que mantenerlo.
Pero en concreto los escobazos sí que habéis hecho una renovación, le habéis modernizado, queréis que la gente... Sí, hombre, los escobazos, como siempre digo, que hay que vivirlos desde dentro, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros lo que sí que queremos es seguir, que nuestras fiestas sigan creciendo y al final que lleguemos a declararlo de interés general, que es lo que estamos intentando, que al final pues lo conseguiremos, ¿no? Estamos haciendo talleres para los niños para que sigan implicándose cuando ellos lleguen a poder disfrutar más de esa fiesta. ¿Qué mensaje o qué eslogan tenéis para esta campaña y qué mensaje les darías a los vecinos? Pues el eslogan de siempre, trabajo, trabajo y más trabajo. Y yo ahora, como siempre digo, no nos voy a subir a una tira a prometer cosas que no vaya a cumplir. Yo me comprometo, eso sí, de estar al lado siempre de todos los vecinos como he estado y estaré si la gente confía en nosotros. Y eso, ayudar al que más lo ha necesitado y estar siempre al lado del vecino, que siempre es lo que interesa. Muchas veces los proyectos, como he dicho, son importantes, pero sobre todo estar al lado del que más lo necesita.